El Economista Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Coffee Break, un podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablaremos de todo lo relacionado con el mundo del trabajo, el desarrollo de carrera y la política laboral en México y el mundo. El Coffee Break. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que se llama Coffee Break, donde nos gusta analizar diferentes temas del mundo del trabajo. Mi nombre es Felipe Morales Fredes, como siempre me acompaña Gerardo Hernández. Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto, Felipe, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Estamos ya casi en la recta final de la temporada. Hago mucho énfasis porque sí dije que era el final del podcast, pero no es cierto. No, aquí seguimos todavía. No, muchas gracias, de verdad, Felipe. Y hoy es un día muy interesante y creo que estamos en una semana muy, muy buena para reflexionar porque pues ya son 5 años de la emergencia sanitaria por COVID-19, estos pensamientos pandémicos que nos vienen a la mente, ¿no? De todo lo que pasó, nos sacudió la vida, cosas muy feas, pero al mismo tiempo creo que muchas anécdotas, ¿no? Sí. que compartir. Pero algo que sin duda marcó la pandemia fue el mundo del trabajo. O sea, Sí. ¿cuántas cosas no vivimos? Desde estar en casa encerrados de un día para otro, trabajando, yendo a la oficina, bueno, al quien les tocó estar, ¿no? En alguna planta, algo, yendo al trabajo en medio de la incertidumbre, Sí. con distanciamiento entre los compañeros, ¿no? O sea, fue un cambio radical, Sí, ¿no? Total. Totalmente. Sí, la pandemia nos cambió la forma de hacer muchas cosas, ¿no? Muchos hábitos. Y sí, implica un montón de ajustes. Ahora, ¿qué tanto de eso prevaleció? ¿Qué tanto de eso quedó en el olvido? A veces a mí sí me da la sensación de que ya nadie se acuerda de la pandemia, ¿no? Pero para hablar de este tema, hoy nos acompaña Mauricio Reynoso. Él es un amigo de la casa, él es el director de la Asociación Mexicana de Recursos en Dirección de Recursos Humanos, la AMEDIR, colaborador de Capital Humano. Así que Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias también, Jerry, por la invitación. No, pues y me da gracias. gusto haber empezado y ahora cerrar la temporada. La temporada, sí. No, y ¿sabes qué me acordé? Que nosotros teníamos un desayuno con Mauricio justo en antes de la pandemia y lo tuvimos, fue de esos eventos de, oye, pues creo que no va a ser posible porque están cerrando los restaurantes, y entonces fue de las primeras cosas que me tocó suspender en medio de la pandemia, bueno, en el inicio de la pandemia. Así que, sí, ¿no? En un momento en el que luego uno decía, vamos a ver cómo viene el siguiente mes, ¿no? Sí. Y fue más de un año. Sí, vamos Sí, calculando sí, mes a mes. Sí, Sí, literal, semana a semana incluso. semana a ¿no? semana, sí. Sí. Sí, increíble. Oye, Mauricio, pues qué gusto que estés con nosotros. Además, Mauricio es nuestro padrino de podcast, ¿no? Sí, sí, nuestro Sí, padrino. escuchen la primera temporada porque el Sí. primer episodio es con Mauricio. De hecho, nosotros tenemos una tradición aquí en el podcast, pero hoy no te vamos a hacer esa pregunta porque si la gente quiere saber cuál fue tu primer empleo, tiene que oír el primer episodio de Pues sí. de la primera temporada, ¿no? Entonces, lo que a mí me gustaría preguntarte, digo, finalmente tú diriges una organización de recursos humanos a nivel nacional, la más relevante del país, ¿no? Y te conoce mucha gente, pero sí me gustaría preguntarte, ¿qué te gustaría compartirle a la gente que nos sigue que probablemente no conoce de ti? Bueno, primero felicitarlos por el gran logro del podcast. La verdad es que Muchas gracias. me satisface muchísimo que hayan tenido tanto éxito, que ya vamos en temporada por temporada, y eso habla muy bien de lo que ustedes han logrado. Algo que no sepan de mí, pues he sido un libro abierto, mi estimado Felipe, pero quizás ustedes no sepan que muy, muy profundo en mi corazón traigo una vocación musical muy fuerte. Ok. Por lo tanto, si yo volviese a nacer, sí sería director de recursos humanos, sin duda, pero a la vez director de alguna orquesta filarmónica. Me encantaría haber ocupado un lugar como Zubin Mehta, uno de estos grandes directores, Claro. dirigiendo una gran sinfónica y acompañando quizás a Plácido Domingo, no sé, a Sarah Brightman, no. ¿Tocas Algo algún así, ¿no? instrumento? Es lo mismo la pregunta.
Sí, guitarra y algo de piano, Ok. en ambos casos lírico. Ok. Yo no sé leer partitura, pero tengo muy buen oído musical. Aquí el joven La también verdad. toca, Sí, toca la guitarra. yo digo que al final nos quedemos para un palomazo, ¿no? Ya tenemos material para una noche bohemia, mi Sí, estimado. sí, vamos a ponerle ritmo a la gestión de Ya talento. está. Oye, pero coincidimos, yo toco un poco el cello también. No, ya la hicimos. sí, ¿Tú tocas el ya. cello? Sí, no Wow, sabía. no sabía. Sí, Es de lo pues, más un complejo. poco, la verdad es que decir toco, la verdad es que decir toco no es como muy, es muy ambicioso. Más bien es como, Te defiendes. no, pero sí tomé clases. Qué tomé increíble, clases. no sabía. Hoy de lo que se va enterando uno hasta Bueno, y ahorita. piano, porque tienes que también saber un poquito, pero muy, 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 muy poquito, la verdad es que no me puedo decir No, eso. es que la música es lo máximo. Yo digo, qué bueno que coincidimos, Sí, Sí, sí. totalmente. pero es lo máximo para desestresarte, para inspirar, Sí, totalmente. Creatividad también. para Sí, reflexionar. Sí, claro. ¿Cuál es tu compositor favorito? De música clásica, sin duda Bach, Vivaldi, toda la época barroca. De la época moderna, Bad Bunny. Muy moderna. No, no, Él quiere hacer el Bad Bunny terminar. sinfónico. Permíteme, Bad Bunny jamás sería. No me dejaste acabar. Pero es que se me vino a la mente. No, Bad Bunny no, no. sinfónico. Es lo más aberrante que hay. Pero bueno, respeto gustos, respeto gustos. Pero no, ya hablando en serio, sí, toda la época barroca, Bach, Vivaldi, Vivaldi. una época de Händel también. Eso es lo que escucho todas las mañanas, todos los Ay, qué días. padre. Sí. Qué padre. Yo soy mucho, ¿sabes qué? Yo estoy en mi etapa de oír soundtrack de películas. Soy muy fan de John Williams. Muy, 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 muy fan de John Williams. Oye, ¿tú te sueñas con películas? Sí, YouTube ahora es como que ahora me presenta puros conciertos de música de películas y la verdad es que sí, lo disfruto mucho. Oye, y ahora que mencionas películas, un gran compositor. No, tenemos dos, pero hay uno que para mí sobresale sobre todos, Ennio Morricone. Ah, O sea, claro. qué obras maestras Claro, tiene. claro. La Mansión, Cinema Paradiso. Cinema O sea, Paradiso, claro. son increíbles obras. Y en segundo lugar, Hans Zimmer, ¿no? Sí, claro. Con la música del Gladiador, que yo creo que se consagró. Hay muy buenos compositores de música de películas, sí. Sí. Es un buen acompañamiento si uno Me- está trabajando. Yo me llevo ahorita ya toda la lista para mí. Sí, Para pero el fíjate que cuando empieces a escuchar, te vas a dar cuenta que hay varias que sí conoces, nada más que Claro, no. sí, que no ubicabas el nombre, ¿no? Sí, 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 pero sí, ahí sí. están, ahí están. Oye, Mauricio, entrando de lleno al tema, 5 años después de la pandemia, luego platicamos mucho, ¿no? Pero para los que no sepan, Mauricio que lleva casi lo mismo en la medir desde que yo empecé a escribir. Sí, creo que Entonces, coincidimos. Pero mucha de la relación con Mauricio fue precisamente en pandemia, ¿no? Platicando por videollamada, de vía telefónica. Preguntarte, tú que lo viste desde la medir, ¿qué cambió 5 años después? ¿Qué nos dejó la pandemia? Mira, yo creo que, como decíamos al principio, muchas cosas. La pandemia, de verdad, hace 5 años, vivíamos en cuestión de recursos humanos en particular, un tsunami. Estábamos viviendo la reforma laboral, el cuidado de la gente en las organizaciones, definir qué íbamos a hacer, dónde íbamos a trabajar, quiénes sí se iban a su casa sin discusión, quiénes no, en fin. Entonces fue un momento de convulsión, de un antes y un después impresionante. Pero en ese momento también, y ya aterrizando una respuesta, creo que uno de los factores más importantes de cambio fue en el liderazgo. Todos los que ejercen supervisión de alguna u otra manera, no importa el nivel jerárquico dentro de la organización, tuvieron que adaptar y adoptar estilos de liderazgo diferentes a lo que habitualmente traían. Confiar en la gente, empoderar, cuestionarse a sí mismos o a sí mismas en cuanto a cómo hacer trabajar efectivamente un equipo de trabajo en manera remota. Cuidarse, por supuesto, empezando por cuidarse uno mismo como líder, porque le exigíamos al líder todo, Sí. ¿no? Comunica, participa, empodera, cuida a la gente. ¿Y quién se preocupaba por el líder? Entonces, todo eso cambió y yo creo que generó una ola muy interesante de preocupación y ocupación por la gente. Eso cambió.
2021, 2022 todavía lo veía yo muy, muy práctico, muy aplicado. 2023 empieza para mí el cuestionamiento y regresan los líderes controladores. Claro, sí. Quiero a todos mis hijitos aquí Sí. en la oficina porque es la única manera que yo sé de que pueden trabajar. Sí, Es la única manera que yo puedo asegurar que están siendo productivos. sí. Y ahí empezó la discusión. ¿Quiénes se quedan con 100% presencial, 100% remoto, híbrido, en fin? Y yo creo que ahí entra otro capítulo. Hoy, 2025, estamos viviendo un retroceso en ese aspecto. Algo que yo considero había sido una evolución por el interés y la sensibilidad por el bienestar de la gente, por la productividad auténticamente lograda, por mayor compromiso de las personas con sus organizaciones. Hoy estamos viendo un retroceso muy importante cuando estamos exigiendo regresen el 100%. Sí. Y cuando te das cuenta y la gente te dice, oye, me haces regresar con 2 horas de tráfico, 4 horas de tráfico, transporte público, etcétera, para hacer lo mismo que estaría haciendo en mi casa, gastar en comida, si es que no tengo comedor, en fin. Entonces hay un gran cuestionamiento ahí que yo le hago a los líderes si no están poniendo en primer lugar sus inseguridades, su necesidad de control, etcétera. Yo creo que ahí hay un tema muy, muy importante que yo estoy marcando como un retroceso sobre algo que sin duda en 2022, todavía algo en 2023, yo veía como una gran evolución de los líderes. Qué interesante, porque aparte me dejaste pensando, Mauricio, en esta frase de vamos a regresar todos para rescatar la cultura organizacional, ¿no? Y tienes a toda la gente en la oficina otra vez molesta, agobiada por el tráfico, gastando más, ¿no? También. Sí, porque aparte son cosas que tú no valorabas antes de la pandemia. Claro, pero una O vez sea, que lo tienes... sí, hasta la pandemia el hecho de, pues era muy extraño trabajar desde casa, uno como que, digo, había trabajos que sí se hacían desde casa, ¿no? Pero uno, pues tenías como que pedir permisos si tenías alguna situación personal y no era tan común. Y la pandemia sí trajo algo, o sea, le enseñó a la gente que podía trabajar de otra forma, y también le enseñó hay personas que no funcionan en ese esquema, ¿no? Y hay personas que dicen, no, yo sí prefiero ir a la oficina, ¿no? Correcto. Entonces, creo que nos hizo mucho más conscientes a todos sobre nuestro desempeño como trabajadores, ¿no? Creo que eso antes uno no se lo cuestionaba, era pues voy a la oficina y ya. Ahora en el hecho de trabajar a distancia sí te hizo más sensible a ti mismo de qué tanto puedes y qué no puedes hacer. Pero sí me llama mucho la atención ese tema que mencionaba sobre este retroceso al trabajo presencial, porque incluso se vincula a temas. Gerardo escribía hace un tiempo sobre este estudio que hace KPMG sobre la decisión de muchos ejecutivos de vincular el regreso a las oficinas incluso a temas de ascenso, ¿no? O sea, los que no regresen, pues no se les va a considerar para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí hay una... Pareciera que es más cultural, ¿no? Sí, y pues en cierto sentido autoritario, Sí. ¿no? No, pero exactamente, y ese es el punto, ¿no? Y además tocabas un punto muy importante. Yo creo que no es que todos nos vamos a un esquema u otro. Sí. Es hoy si las organizaciones, si quieren capitalizar algo de los aprendizajes de la pandemia, hay que ser flexibles. Sí, totalmente. Algo que Tom Hack del HR Training Institute en Países Bajos ha dicho, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, estamos llegando a una época en la cual prácticamente las organizaciones debemos ofrecer casi un paquete personalizado a los colaboradores. No quiere decir que vayas uno por uno, pero que vayas segmentando y agrupando necesidades, motivaciones, etcétera, ¿no? Platicando con Jorge Valdano, el exfutbolista y director técnico, él decía que como director técnico lo que más le ocupaba en su tiempo era qué motivaba a cada jugador a hacer y estar donde estaba, en qué posición, qué es lo que a ellos les interesaba para poder integrar un equipo de alto desempeño. Y eso es lo que los líderes están retados a hacer, conocer a sus equipos de trabajo y qué mueve a cada uno de ellos, ¿no? Sí. Y en estas cosas, ¿qué consideras tú que sí quedó como algo permanente de la pandemia? O sea, Porque el home office no. no, el home office, de hecho, pues
ya nadie se acuerda que hay una ley en México, una reforma que Sí, reguló cierto, el teletrabajo, teletrabajo, sí. ¿no? Porque Eso ayudó un poquito a desestimar Sí. el tema, ¿no? sí, pero hoy ya es como, ¿no? Sí, así Y la norma, ¿no? Sí, la norma. Pero, ¿qué digo? Aparte de que sí quedaron esas cosas en la ley, pero a nivel de cultura organizacional y de clima de empresas, ¿qué crees que sí quedó de la pandemia ya como algo fijo? Algo muy positivo es la conciencia sobre el bienestar de los colaboradores, pero en un sentido mucho más amplio. Antes de la pandemia, incluso yo como director de recursos humanos, poníamos clases de yoga y un futbolito, cosas así. O sea, ya estamos preocupados por el bienestar de los colaboradores, ya le hicimos. No, hoy estás hablando muy serio de temas de bienestar mental, bienestar financiero, un bienestar más integral, y eso creo que es algo muy positivo que sí nos dejó la pandemia en términos de sensibilidad y práctica de organización. Prueba de ello es el boom que hay en aplicaciones para el bienestar. Muchos están vendiendo sus aplicaciones, mucho joven emprendedor se ha ido por ese camino. Hay grandes especialistas, conferencistas, consultores en materia de bienestar financiero o bienestar mental. Eso es algo muy positivo. Algo también que creo muy positivo, que no aplica a todas las organizaciones, es algunas sí adoptaron muy seriamente el concepto de cultura y que tendrían que redefinir, su visión, su propósito, para hacerla más compatible con lo que hoy la gente está buscando, porque tampoco es cuestión de centennials, millennials, etcétera. Sí. Yo soy enemigo de etiquetar. Yo creo que la pandemia también nos dejó un mensaje de no diferenciar, porque igual un baby boomer, un X, valora tanto su bienestar, su estabilidad, su calidad de vida, como un centennial o un millennial. Entonces, eso también lo dejó de manera muy positiva la pandemia, un poco más de conciencia, acciones, prácticas a nivel cultural que empaten principios, visión y valores con lo que la gente hoy está buscando. Claro. Que no aplica a todas las organizaciones, no. Y vuelvo al tema, hay líderes que sí captaron el mensaje y lo viven, y hay otros que están retrocediendo. Sí. Y al final es todos estos cambios que mencionas, Mauricio, pues retan a las organizaciones en un entorno donde muchas veces las señales son contrarias, ¿no? Porque tienes todavía una fuerza laboral que exige, por ejemplo, modelos flexibles, y tienes a muchas empresas decidiendo desaparecer lo poco que se haya tenido de flexibilidad, ¿no? O sea, de alguna manera sí es como va generando fricciones, ¿no? Va generando fricciones, y que el fenómeno de la renuncia silenciosa sea hoy una constante en muchas organizaciones también. Sí. Como decía un amigo mío cuando yo trabajaba en Chrysler hace ya varios años, cada vez que se despedía a las 6 de la tarde decía: hasta mañana, jóvenes, porque ya entré a la nómina. Y se iba. A las 6 en punto se iba. Yo creo que así está sucediendo hoy en muchas organizaciones, ¿no? Sí, por supuesto. Si pudieran decir lo mismo, muchísimos lo dirían. Ya entré a la nómina, me voy porque todavía alcanzo el autobús, menos lleno, el metro, y ya cumplí mi horario, y ya, punto, ¿no? Y ahí yo creo que, retomando, juntándolo un poquito con el tema que platicábamos antes de esta pregunta sobre el tema del liderazgo y la flexibilidad y todo, sí creo que igual es un gran desafío incluso para los líderes hoy demostrar el valor de estar juntos en la oficina, porque digo, sí, creo que el esquema híbrido es la mejor solución, ¿no? O sea, donde la persona pueda hacer algunos días en casa y otros días desde la oficina, ¿no? Pero que ir a la oficina valga la pena, ¿no? Porque el tema es que hoy en día, pues no hay no siempre hay un elemento que diga, bueno, pues cuál es la diferencia de que haya venido o no haya venido, ¿no? Hijo, tocas un temazazo, me quedo feliz. Es que esta conversión da para mucho, pero me recuerdas uno de mis libros favoritos, que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y esto de En busca de sentido, creo que hace mucho sentido hoy. Sí, claro. O sea, si me quieres en la oficina, que tenga sentido. Claro. Que haya un porqué y para qué me necesitas aquí. Claro. Ojo, no hemos hablado de la gente que trabaja en posiciones que definitivamente no puedes hacer remotas, ¿no? Sí. O sea, un piloto de avión pues no va a decir, oigan, hoy voy a hacer home office. Un cajero, ¿no? Un cajero de alguna sucursal, o una enfermera. Una línea de producción. Una producción. La gente, a ellos hay que cuidarlos y darles
su esquema de bienestar, de apoyo, de flexibilidad apropiado. Pero estamos hablando de roles susceptibles a ser un trabajo remoto. Y yo no estoy en contra de que la gente vaya a la oficina, pero no bajo el argumento de sentido de pertenencia, la cultura y demás, porque, mira, la verdad, si voy 2 o 3 días, ¿cuántas oportunidades y cuánto tiempo tengo de saludar a mi director general? En realidad, Claro, por ejemplo. a mi director de área, ya no vayas más lejos. Sí, Al sí, que sí. veo y al que le veo la cara es a mi jefe o a mi jefa. Sí. Sí, es Y eso cierto. puede ser a través de un Zoom también y nos llevamos mejor quizás, ¿no? Pero Y es menos traumático. puede ser menos traumático Bueno, también. dependiendo cómo salga uno en la pantalla, ¿no? También. Dependiendo de que te peines y te bañes, ¿no? Pero ese es el tema, ¿le encontramos sentido o no a que la Claro. gente esté en la oficina? Sí, ese es el tema. Y esta- la verdad es, a los líderes hay que ponernos a reflexionar en ello. ¿Qué estás poniendo? ¿Es tu necesidad de microgestión Sí. o es realmente una necesidad de negocio? Que nadie está peleado con que el negocio, obviamente, para eso existe la empresa. Pero de verdad, la pandemia nos demostró, recordarán ustedes, que muchas organizaciones incluso tuvieron mucho más éxito teniendo a su gente un nivel productivo desde sus casas. Sí, sí, por supuesto. Y muchas nacieron así también, ¿no? Y muchas nacieron así, y mucha gente fue contratada así. Sí, también, es verdad. Y me quedé pensando en lo que comentaban, de hecho, los dos, que es incluso hasta paradójico, ¿no? Que estemos en un entorno de ya retomar lo presencial por temas de rescatar la cultura, por el sentido de pertenencia, y todos los indicadores que vemos de eso, ninguno se mueve, ¿no? O sea, es como de que, pues sí, ¿para qué estamos regresando? Mencionas mucho el tema de los líderes, Mauricio, me gustaría preguntarte porque sí comentabas, ¿no? Al final el liderazgo se tuvo que adaptar en pandemia, pero ¿qué pasó, no? O sea, porque pareciera como que hubo una evolución y después regresamos a lo mismo, o sea, ¿qué ocurrió ahí? Sí, me recuerda lo que alguna vez un jefe mío me dijo, mira, no me pidas que cambie mi esencia. Y le dije, no, nadie puede cambiar tal cual su esencia, pero cuando se habla de liderazgo es moldear tu estilo de liderazgo a las diferentes situaciones que enfrentas Sí. y la madurez de tu equipo. Sí. Tu esencia sigue siendo la misma. Y dije, bueno, eso fue un buen parteaguas para tener otras conversaciones con él. Pero eso es lo que ocurrió aquí. Muchos regresaron a su esencia. Su esencia controladora, que yo entiendo y comprendo más desde un punto de vista de personalidades inseguras, que de verdad necesitan tener a la gente o saber que la gente está ahí presente, creyendo que están trabajando. Y la verdad, mi estimado, muchos de quizás están en Facebook, TikTok, o jugando solitario mientras el jefe se distrae, o no sé. Y todo el mundo me decía, es que si se van... Mira, te voy a poner un ejemplo. Trabajé para una compañía farmacéutica y teníamos 1,300 representantes médicos. Y yo, que siempre he sido promotor de tener un esquema de home office bien regulado, introduje en esa compañía el home office. Pero la principal objeción que me daban los directores de la unidad de negocio era, es que no podemos confiar en la gente. Y les hice la siguiente pregunta. ¿Cuántos de esos representantes médicos tienen oficina y cada cuándo vienen a la oficina? Ninguno tiene oficina y vienen solo cuando se les llama. ¿Y logran sus resultados? La gran mayoría sí. Entonces, ellos trabajan en un VIPS, en el restaurante del Sanatorio Español, en un Sanborns, en un café, y están esperando a veces horas porque el médico los atienda. Entonces no entiendo, hay una contradicción. Y eso bajó muchísimo la objeción, la eliminó y pudimos meter home office. Y ese es el tema, o sea, realmente a qué le temes tú como líder. Mejor cuestiónate tú primero y luego ya implementa las cosas. Y luego no te quejes de que te cuesta trabajo atraer y retener talento, ¿no? Claro. Si realmente no lo estás sabiendo gestionar, conocer en individual, prepárate mejor como líder. Claro. Y esa parte, al final, es, digamos, el reto de la gestión de talento, de la atracción, de la fidelización. No es solo, más allá de las estrategias que uno puede impulsar desde recursos humanos, es también cómo la llevan con el líder, ¿no? Exacto, es cómo la llevas con el líder. Aquí viene el gran cuestionamiento en mis colegas de recursos humanos. Número 1, ¿qué tan asertivo eres? Claro. Número 2, ¿te has preocupado por tu propio desarrollo para poder ayudar a los demás, empezando por los líderes en su desarrollo?
O nada más te estás dedicando a la zona de confort ahí transaccional, de repente organizar la fiesta y ver qué pasa. No, eso pero que ya sigan es organizando la fiesta. inaceptable. No, Pero que sí sigan organizando las fiestas. para eso hay terceros que te ayudan y lo hacen Pues sí, mucho mejor. Lo hace mejor Sí, por ti, sí. claro. Claro, entonces mejor dedícate a un acompañamiento efectivo Claro, sí. de los líderes. Sí. Sí, Cuando porque tú hablas del modelo de HRBP es eso en esencia. Sí. Te voy a acompañar a ti, líder, a que seas un mejor líder gestionando el talento de tu unidad de negocio. ¿No? Sí, porque por mucho que se trabaje en una cultura organizacional, se le invierta, no sé, en pintar la oficina, en poner letreros, lo que sea, tu interacción de cultura pues se da en el entorno muchas veces con tu jefe directo, con tu líder. Claro, esa es tu percepción eso de la es. cultura organizacional, ¿no? O sea, y la gente, mucho de lo que la gente dice de su trabajo, lo habla en función de la relación que tiene con su jefe. Sí. Según Tuve un mal como le día. fue en la feria, Sí. que se llama jefe o jefe. Claro, sí. O Y sea, en la feria es el jefe o la jefa. Sí, ¿verdad? sí, entonces al final del día tú puedes meterle a muchas cosas más, pero todo se reduce a eso, a la relación con, ya sea con tus compañeros y con la persona que está en esa posición de supervisión tuya directa, ¿no? Y a veces ese trabajo es el que no se hace, el de trabajar con estas personas que muchas veces son los mandos medios, porque muchas veces se enfocan en el liderazgo, ¿no? En organizacional, pero no se enfocan en los mandos medios que son los que ejecutan. Y sí, yo, atendiendo a lo que tú comentabas hace un momento, yo cuando hablo de liderazgo, Felipe, es todo aquel que tiene responsabilidad Sí, de sí, sí, un sí, equipo. sí. Sea el Todos. supervisor de línea, Sí, total. gerente de zona en el área comercial, hasta el CEO. Sí. Todos los que tengan responsabilidad, Sí. pues, estás ejerciendo un liderazgo. Exacto. Sí, me dejaron pensando mucho en esa parte también. Cuando a veces uno dice, tuve un mal día en el trabajo, más bien tuve alguna discusión con mi Sí. jefe, ¿no? Algo pasó. Casi todo se traduce Casi todo a se eso. traduce en eso, ¿no? Sí. O sea, que increíble. Mauricio, y en ese sentido, porque hemos hablado mucho a nivel de organización, a nivel de trabajador ya hablabas un poco de que las personas están más conscientes de su bienestar, pero a nivel en general, a nivel del talento, ¿qué crees que cambió la pandemia en ellos? La necesidad de desarrollarte y aprender en temas que antes no contemplabas como prioritarios. Habilidades digitales, número uno. Incluso un CEO, recuerdo en nuestro primer congreso virtual, comentaba en su conferencia que la única plataforma que conocía era Skype. Dice, ahora, Y ya no existe ahora. ya no existe. 5 años por después, cierto. ya cerró Se ahora. murió, afortunadamente, porque Sí, era malísima. malísima. Que no nos oigan, pero bueno. Y dijo, la cantidad de plataformas que hoy he tenido que aprender a usar y que ahora me siento muy familiar es genial. Zoom, Teams, Google Meet. Sí. O sea, es increíble ahora cómo podemos comunicarnos con la gente, ¿no? Sí. Y que él usaba además, entre paréntesis, como un medio para tener contacto con gente con la que usualmente no tenía contacto. Porque llegaba a su elevador, subía hasta el piso de Claro. dirección, saludaba a los que veía por ahí y se tropezaban con él, nada más. Claro. Con los que tenía alguna junta y si iba a alguna reunión, comida o algo fuera de la oficina. Pero con la gente de planta, la gente que está en la línea de distribución, en la línea comercial, en la calle, etcétera, rara vez tenía convivencia. Y él dijo, este es uno de los grandes cambios que seguiremos aprovechando de ahora en adelante. Y así maneja sus juntas de comunicación. Sí. Entonces, bueno, son habilidades digitales, aprender a utilizar y aprovechar todos los recursos que la tecnología hoy nos da. En materia de gestión de talento, la sistematización sigue siendo ya indispensable. Sí, como escribí en alguna ocasión para la muy prestigiada sección Capital Humano del Economista, estamos ya en el fin de recursos humanos como lo conocíamos. Hoy tienes que ser el estratega que acompaña al líder, que adopte tecnologías, que haga procesos de gestión de cambio, que ofrezca una oferta de valor, va la redundancia, una oferta de valor muy específica a los colaboradores, que puede incluir hasta una póliza de seguro de gastos médicos veterinarios para tu mascota, que la prevalencia hoy de ese tema es sorprendentemente significativa. Sí, claro. Y ese tipo de cosas son las que han cambiado de manera radical desde que tuvimos la pandemia, la experiencia de trabajar y experimentar diferentes ambientes de trabajo. Y me gustaría agregar otro aspecto a la pregunta. ¿Qué de la salud mental? ¿Cómo ves el tema? ¿Cambió algo?
Yo tengo la percepción que sí, pero ¿cómo lo ves tú a nivel general, tanto para las personas como para las organizaciones? El tema de conciencia sobre la salud mental. Estamos a nivel de conciencia todavía, creo yo. Sabemos que es muy importante, sabemos que hay que ponerle atención, pero necesitamos ayuda para ir canalizando las acciones específicas para que eso ocurra. Sí, como que nos hace falta dar el paso hacia ya las acciones muy puntuales, ¿no? Así es. Y en ese aspecto, Mauricio, ¿tú qué ves? O sea, ¿o qué rutas consideras que se deberían de estar dando? Porque aparte, y coincido completamente, es un tema que nos quedó mucho más conscientes de lo que implica la salud mental en el trabajo, pero ¿qué deberían de estar haciendo las organizaciones ya de manera más intencionada? Mira, algo que me parece muy positivo, y hay que tener mucho cuidado, obviamente, con quién lo haces, pero es tener líneas de atención psicológica, por ejemplo. Que el colaborador o colaboradora sienta que hay una línea donde alguien lo va a poder escuchar. Que, por cierto, hay una organización que se llama Coaching con Visión, por ejemplo, que tú no estás... bueno, es como un tipo spoiler, pero tú no sabes que la persona con la que estás interactuando es ciega. Okay. Por eso se llama coaching con visión. Okay. Pero ¿por qué? Son personas invidentes que tienen una gran sensibilidad a lo no verbal. Y están preparados para lo que están haciendo. Entonces, a través de una línea telefónica te atienden de una forma muy particular, muy efectiva, muy especial. O sea, hay esfuerzos muy profesionales, muy serios. Claro. Esa es una forma de atender la salud mental. La otra es simple y sencillamente que estés muy atento a lo que mueve a las personas, y eso implica ya no una encuesta de clima organizacional que francamente ya quedó para mí en prácticas arcaicas, aunque muchos la siguen haciendo y le llaman clima organizacional. No, hay temas más de compromiso del colaborador o de la persona hacia la organización que puedes explorar de manera más concreta. No voy a hacer anuncio, pero hay muy buenas consultoras que te ayudan con 12 aspectos muy, muy claros a determinar por dónde necesitas actuar con la gente, con cosas muy sencillas, Claro. a veces muy sencillas, ¿no? Claro. Sí, ahí es buscar opciones, porque incluso hay organizaciones que no necesariamente te van a cobrar, ¿no? Así es. O sea, hay para todos los presupuestos en ese sentido. Y ahí que ves que, pensando en el rol de recursos humanos como tal, porque recursos humanos, y se hablaba mucho de que el asiento estratégico, que recursos humanos se sentó en la mesa en la toma de decisiones, pero ¿cómo lo ves hoy? Juan Domínguez escribía hace poco sobre cómo las ofertas de empleo son un reflejo de eso, porque se han bajado las ofertas salariales para recursos humanos, de los perfiles, todo ese tema, y dice, y eso sí es un indicador de que las cosas ya no están tan bien como antes. ¿Tú cómo ves el tema de la función de recursos humanos como tal? Pues podríamos platicar, Juan y yo, porque no generalizaría. Sí, claro. Yo creo, porque también me llegan peticiones. Oye, por favor, necesitamos un director de recursos humanos, un vicepresidente de recursos humanos, hombre o mujer. ¿Y cuánto le pagas? Pues, y yo veo que pagan exactamente al nivel de un CFO, o sea, pagan muy bien. Depende también de la organización y de lo que la organización entienda y posicione la función. Sí. Ahí sí creo, Felipe, que se ha abierto una gran brecha entre los que, decía yo, regresaron a prácticas prepandémicas con los que entendieron el mensaje y han posicionado la función con mucha mayor responsabilidad y sobre todo convicción de que su copiloto de recursos humanos realmente tiene que ser alguien muy sólido, fuerte, que forma parte ya no solo del equipo de dirección, que siempre ha sido, o últimamente así ha sido, sino también de un consejo de administración, donde no solo te presentas a hablar de los bonos que le vas a dar al C-Level, que ese era tradicionalmente nuestro papel en los boards, no, que ahora sí vas a hablar de talento, de sucesión, de temas de liderazgo, etcétera. Y hay varios ejemplos que no menciono, pero hay muy buenos ejemplos de mujeres y
y hombres muy talentosos en recursos humanos que ya ocupan esas posiciones. Claro. Y se ve en el día a día en las empresas, ¿no? O sea, bueno, Y se ve cuando exacto. uno visita este tipo de organizaciones, visites un corporativo o una planta, te das cuenta de que hay una apuesta ahí. Sí. Correcto. Sí, me gusta mucho lo que dices de esta brecha entre los que sí le agarraron la onda y los que no, porque sí va a ser como Cada muy vez más. evidente en los próximos años, ¿no? O sea, la gente va a ser un asunto de marca empleadora también. La gente va a querer trabajar en esos lugares que sí le agarraron la onda, ¿no? Porque a veces no es el simple hecho de, ay, trabajo desde mi casa o no trabajo desde mi casa. Eso podría ser cosmético en cierto sentido, porque va mucho más de fondo, pero creo que sí es, la pandemia va a quedar como ese punto de quiebre en algunos casos donde sí va a ser muy evidente que va a haber marcas que se van a posicionar donde las que uno quiere trabajar ahí, ¿no? Totalmente, sí. Sí. Y tocas otro tema muy importante, la marca empleadora, ¿qué significa, no? Sí. Congruencia con principios, valores Sí, y sobre todo congruencia. sí, Congruencia entre lo que es valores, esos principios, Sí. con la actuación de quienes están trabajando ahí, ¿no? sí. Pues que es un tema súper interesante porque todavía, o sea, creo que de alguna manera la pandemia aceleró muchas cosas, pero estamos aún en el proceso de ir rompiendo todavía paradigmas que increíble siguen presentes, ¿no? Mauricio, híjole, ya se nos está acabando el tiempo, pero todavía nos queda una dinámica más, que ya la conoces porque la teníamos sí la tenemos No, esa la estrenamos esta es temporada. Es nueva, Esta la es estrenamos cierto, esta es nueva. temporada. Se Mientras llama- no me pongas a bailar en TikTok, está bien. No, vamos ahora sí vamos al palomazo. No, se llama Piensa Rápido. Vamos a decir una palabra Ajá. y tú nos dices la primera palabra que venga a tu mente. Ok, ¿Estás listo? listo. Nosotros luego no pensamos tan rápido, así que Nosotros sí las tenemos nos anotadas. tenemos que agarrar el libro. Yo empiezo. Venga. Pandemia. Oportunidad, Liderazgo, fortaleza, Flexibilidad laboral. indispensable, recursos humanos, indispensable, Resiliencia. antifrágil, digitalización, factor diferenciador. No fue una palabra, perdón. No, adelante, está bien. sí, es un concepto amplio, está bien. Cambio. Constante, Y viene la más difícil, el coffee break. una maravilla. Oye, debemos confesar que respondiste bastante rápido. Sí. ¿eh? O sea, ok. Sí, ya vimos que sí piensa rápido. Sí, Piensa más ya rápido que vimos nosotros. sí piensas más rápido que nosotros. He roto un récord. Está bien. Agilidad en recursos humanos. Bueno, Efectivamente. como conclusión, si quieres tener éxito, y eso lo aprendimos en la pandemia, si quieres tener éxito tienes que ser ágil y adaptable. Oye, Mauricio, antes de despedirnos, para que lo sepa el público también, todas estas ideas también las encuentran en tu libro. Acabas de escribir un libro, sí. por cierto, que lo tenemos Aquí lo tenemos, mira. Vamos a ser nosotros el comercial, porque él no quería hacer el comercial. Pero nosotros Pero sí sí queremos busquen hacerlo. este libro de Mauricio, se llama La sabiduría del líder. Es pues es un trabajo de minería, porque realmente es reflejado la experiencia de 10 personalidades del mundo empresarial, así que búsquelo. No tiene pierde, así que nosotros vamos a hacer el comercial por él Vamos a porque él hacer no el lo quería comercial, hacer. Ya lo vamos a leer en estos días también. La verdad vale la Muchas pena, gracias, Mauricio, vale mucho la pena que lo lean, sí, No, pues por sí. todo lo que hemos comentado. Cuéntanos un poquito de qué va ese libro. Pues son las reflexiones, aprendizajes de éxitos o fracasos que estas 10 personalidades del mundo empresarial y de alguna manera académica, una de ellas, han tenido en su trayectoria. Y por qué han llegado donde han llegado. Y el común denominador siempre es la gente. La gente Claro. que les rodeó, a la que le confiaron y que les correspondió a esa confianza. Y donde ellos tuvieron que aprender también a ser mejores líderes. Oh, qué increíble. Sí, Increíble, no, porque eso eso es mucho. es donde estamos ahorita en este proceso, precisamente de reconocer el valor del talento, ¿no? Y Eso es, reconocer el valor del talento. Sí. Empezando por el propio líder, Claro, que a veces se les exactamente, olvida que pues son tan seres humanos como Sí. sí, por supuesto. sus equipos de trabajo. Sí, sí, sí. No, y qué importante es, digo, a nivel general reconocer el aporte de la gente, pero también
hay personas que van marcando la vida de uno en la trayectoria de uno a nivel personal y a nivel profesional, y eso también es padre, hacer ese balance, ¿no? de las personas que han ido como definiendo un poco tu rumbo, ¿no? Entonces, de hecho, aquí en el libro hay 3 personas a las que reporté, y una de ellas que fuimos peers, fuimos colegas en una empresa, y de todas un gran aprendizaje. Qué de padre. todas y todos, sí. Y hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha, porque pues seguimos Sí. manteniendo ahora la amistad, ya no Claro. tanto la relación laboral, pero sí la amistad. qué padre. Qué padre. Pues muchas felicidades por tu Muchas libro. felicidades por el libro, Mauricio. Gracias. Y gracias, como siempre, por acompañarnos en el podcast, en la sección, por ese respaldo que has tenido incluso con nuestro trabajo. Siempre es un gustazo que nos acompañes. Siempre decimos en broma que esta es tu casa igual. Sí, Sí, así sí, lo sí, siento. sí. Lo vamos a inventariar ya, Mauricio. Sí, así se siente. Mauricio, ¿cómo te encuentra la gente en tus redes sociales? Bueno, estoy en Instagram como Reino Mau, así tal cual. Y en LinkedIn, pues como Mauricio Reynoso, así tal cual, también ahí me encuentran. Sí. Facebook no, casi no lo uso, así que, aunque sí tengo, uso más LinkedIn e Instagram. Perfecto. Y sigan también todo lo que hace a Medir, que es la organización que dirige Mauricio. Ellos, pues, es la asociación de recursos humanos más grande de México, y tienen siempre mucha información disponible en su página, en sus perfiles, también en las redes sociales. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Como decía Gerardo, siempre es un honor para nosotros platicar contigo. Me gusta porque siempre aprendemos cosas de ti, y nos dejas siempre con muchas reflexiones, así que gracias por estar con nosotros. No, pues es recíproco, me quedo Felipe, más bien aprendo yo de ustedes. Pero muchas gracias por la oportunidad y por cerrar esta temporada además. Sí. Y que sigan muchas más. Muchas Muchas gracias. Mauricio. Pues Felipe, nos Sí, despedimos. pues muchas gracias a ustedes por seguirnos. El Coffee Break le queda un poquitito más en estos días, así que recuerde mantener activada la suscripción al canal para que cuando regresemos con la tercera temporada le lleguen ya las notificaciones de que ya estamos ahí al aire. Muchas gracias por seguirnos, por sus comentarios, por los correos que nos mandan con sugerencias. Prometemos que para la tercera temporada tomaremos las que nos llegaron ahora último, que ya no pudimos tomar por obvias razones. Recuerden que El Economista tiene una oferta amplia de podcasts de diferentes temas, nos pueden seguir, pueden también actualizarlo, y muchas gracias a todos nuestros compañeros que hacen posible este espacio, que están detrás de cámaras y que nos han acompañado a lo largo de estas 2 temporadas. Nos vemos a la próxima. El Coffee Break. El Economista Podcast.